Mucho gusto en estos diálogos de cierre de año que estamos teniendo. En este caso vamos a tener un mano a mano con Jorge Mahfoud, tacuaremboense, este profesor radicado hace años en Estados Unidos, docente en el estado de Florida, en la Universidad de Jacksonville, si no me recuerdo mal, lo estoy diciendo de memoria, escritor, analista. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido una vez más. Buen día, Hernán. Te veo solaina ahí, ni siquiera con el mate. Como el tango, mano a mano hemos quedado. No, pero Sí, está bien. está el resto del equipo de la mañana, están preparándose para ingresar ahora a las 10 de la mañana. Viste que hemos hecho cambios en la mañana de la 36, hemos dividido en dos partes, digamos, y la gente de A Decir Verdad está, bueno, hoy estuvimos con Ángeles temprano, porque los lunes está, y se están preparando para ingresar a las 10, así que bueno, tenemos el gusto de poder dialogar contigo cerrando el año. ¿Qué ambiente hay ahí, bueno, sabiendo que son distintas realidades en un país tan grande, pero fin de año en el estado de Florida, Jorge? Sí, no, sin ninguna novedad, excepto de que siguen cayendo esas figuritas. Zelensky está a pocos kilómetros de aquí, ya sabes, en Palm Beach, en la residencia neoarábiga de Donald Trump. Ajá, sí. Netanyahu también va a estar ahí en estos días, o en estas horas. Nada nuevo, ¿verdad? Pero la gente está bastante desconectada, no sé si está leyendo las prensas y lo que está pasando, pero es como siempre. Bueno, de hecho es casi irrelevante porque no se van a enterar de lo que realmente importa, sino de lo que decidan comunicar, Claro. unas figuras y las otras. Claro. Bueno, la intención, como te imaginás, es evaluar el año de lo que ha dejado el gobierno de Trump, la realidad estadounidense también, ¿no? Más allá de la política, la economía, mirando en la política exterior que tanto está dando que hablar y tanto preocupa, y también en la interna, ¿no? Si en cuanto ha cambiado para bien o para mal la política a tierra, digamos, de los estadounidenses con el gobierno de Trump. Si te parece, empezamos por ahí, en esa realidad interna que ha pasado con la economía de Estados Unidos, con esa apuesta que hizo Trump, por lo menos prepoteando, ¿no?, durante este año en el tema aranceles, destinado a que se crearan fuentes de trabajo, se revitalizara el tema del empleo en Estados Unidos, la producción interna, en fin. ¿Qué podemos evaluar en ese sentido? Depende a quién le preguntes. De mi punto de vista ha sido un rotundo fracaso, y con matices, voy a matizar muy brevemente para no extenderme, pero rotundo fracaso desde el punto de vista de lo que se vendió. Recuerdan que la narrativa libertaria es somos los más grandes del universo, el sol es chiquito al lado de mi luminaria, eso que se repite, esto es un parte del manual, lo repite Trump, lo repite Milei, es una copia, es tan aburrido incluso y tan previsible, pero si lo jugamos a partir de esas promesas, de hacer a Estados Unidos grande de nuevo, que lo viene diciendo desde hace ya casi 10 años, y cada vez vamos peor, lo mismo Argentina, desde hace 10 años cada vez va peor, y así seguiríamos con otros gobiernos libertarios, pero digo porque Uruguay siempre es un tema intermedio ahí, que no sirve mucho de ejemplo cuando uno trata de aclarar las tendencias ideológicas y geopolíticas. En cuanto a la economía, los que están a favor de Trump pueden decir, wow, bueno, han visto el GDP o el PIB, tuvo una contracción en el primer semestre, no llegó a ser recesión porque no hubo dos contracciones, eso es una convención, pero bueno, no hubo contracción en el segundo, y en el segundo y en el tercero hubo crecimiento. Entonces, bueno, ahí se ven que ha habido crecimiento, hubo crecimiento a pesar de las tarifas, etcétera. Pero eso es, insistimos, el tema de los promedios. Son números macro económicos. Como dicen algunos libertarios, lo que importa es la macroeconomía, luego los pequeños se irán arreglando, ¿no? Algunos se irán muriendo, pero bueno, en fin, lo que importa es la macroeconomía. La macroeconomía es una mentira. ¿Por qué es una mentira? Pongamos, por ejemplo, la inflación.
Siempre en todos los países hay un número para la inflación, 4%, 5%, 30%. Nunca o rara vez se discrimina que una cosa es la inflación para los ricos, para el 1%, y otra cosa es la inflación para el resto o para los pobres. Son cosas radicalmente diferentes. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, si comparamos cuánto destina un trabajador común de su salario para pagar su casa o la hipoteca, sigue creciendo y creciendo. Si hacemos la misma comparación con los estudiantes, que es un gran número, es decir, es peso para la familia, son miles y miles y miles y miles de dólares, y eso sigue creciendo cuando los salarios se han estancado. Entonces, si hablamos de inflación, que no es tan terrible, son unos 3-4%, por eso la Fed está bajando un poco las tasas de intereses, porque es bajo presión de Trump, obviamente. Y también si miramos el PIB, o el Producto Interno Bruto, ese 4% que se reveló o se publicó hace unos días sobre el tercer cuarto, o no es semestre, pero el tercer cuarto del año, sí, es básicamente debido a el aumento de ingresos y consumos de los supermillonarios. Eso no se dice, mejor dicho, se dice, pero en una letra muy, muy pequeñita y casi al final de cada análisis o de cada artículo. Los titulares dicen, bueno, hubo crecimiento en el PBI, la inflación no es tan alta, y eso se aplaude, eso se vende, y la gente que quiera creer, porque la política es eso, en su gran mayoría, quiero creer y lo voy a creer. Y si me tiras unos datos y me decís que tus ideas son más brillantes que el sol y que el universo, yo lo voy a creer, porque eso lo dice el líder. Esa es la situación básicamente actual. Números que no son tan malos para lo que se podría mostrar, como igual que en Argentina, todo número retocado, pero ni siquiera es necesario retocar los números acá en Estados Unidos. Basta con mirar en detalles y darse cuenta. Y otra cosa mucho más general, la obsesión con el PIB, o el Producto Bruto Interno, lo dijo en los años 60 el inventor del Producto Bruto Interno, un economista que lo inventó para medir la Gran Depresión de los años 30. No pueden ver toda la economía de un país a través de ese número, es un indicador, no es el más importante, pero se ha simplificado y eso es lo que se vende en todos los países del mundo. Es decir, el país crece. Primero, que el crecimiento, hay crecimiento tóxico y negativo. Segundo, que no es lo más importante. Tercero, que hasta un decrecimiento en muchas áreas es necesario por muchos aspectos a largo plazo. Y tercero, que ese crecimiento no existe para la mayoría de la población. Es simplemente un promedio que no considera que los grandes ultramillonarios cada vez están mejor y el resto cada vez está peor y aplaudiendo, como en la época de la esclavitud. Los esclavos aplauden. Sí, escuchaba o leía por ahí, Jorge, que en cuanto a este año, creo que era el último trimestre o cuatrimestre, creció en forma importante, sobre todo por la actividad de las empresas armamentísticas, lo que tiene mucho sentido, ¿no? No, absolutamente. De hecho, el sector que más ganancias deja. Es decir, ahí tenemos otro ejemplo. ¿Recuerdan aquella película de Charles Chaplin de que el niño le rompía los vidrios y venía el padre y arreglaba los vidrios? Sí. Eso se cuenta como crecimiento de PBI. Lo hicimos aquí en Estados Unidos con los autos. Durante el 2008 se daba $6,000, $7,000 a cada persona que destruyera su auto. Literalmente se lo llevaba a una mecánica, le agregaban un líquido que se convertía en vidrio en el motor. Ese auto no podía... Pero autos que en muchos países son autos nuevos, de 10 años, de 5 años de comprado. ¿Qué pasa? El PBI creció. Y en gran medida, bueno, la macroeconomía se reactivó porque hubo consumo, claro, hubo gasto, intervención masiva del Estado, eso que la derecha y los libertarios consideran una aberración. Bueno, eso es lo que hacemos siempre y mucho más cuando estamos en crisis. Ese PBI es un PBI negativo y se cuenta como positivo. En la industria de la guerra, por supuesto que es un PBI negativo, no es necesario ni explicarlo, pero especialmente para países como Estados Unidos y en Europa también, pero más en Estados Unidos, es una forma de lavar el dinero de los contribuyentes. El Parlamento aprueba, ese dinero va a la guerra porque nadie dice que no a más armas, porque siempre hay una narrativa que estamos en peligro.
el Medio Oriente, Estados Unidos, en todas partes, y vaya casualidad, los grandes consorcios, las grandes corporaciones que tienen grandes inversiones, que además usan el dinero de las jubilaciones privatizadas, lo usan para invertir en ese negocio de la guerra sin pedirle consentimiento a aquellos que están o estamos aportando. Usan el dinero de los pagos de deuda de países pobres, usan todo el dinero financiero porque ellos tienen la maquinaria financiera, es una dictadura absoluta, brutal y perfecta. Entonces usan todo eso para lavar todo ese dinero, para generar más guerra. Y si tú tenés negocio de vidrio, como decía, creo que se llamaba El Pibe, la película esa de Charles Chaplin, sí. Si tenés un negocio de vidrios o si tenés un negocio de neumático, ¿cuál es tu interés? ¿Es que hayan más piedras rompiendo vidrio, que hayan más Miguelitos pinchando neumáticos? Es parte de la lógica. Entonces, si tu gran negocio es la guerra, ¿cuál es tu interés? Que haya más guerra, eso está en la tapa del libro. Entonces, ese es el crecimiento, el negocio de la guerra y todo lo que son inversiones que en gran medida infladas, como en el caso de la inteligencia artificial, fortunas de trillonarias, de billones en español, de billones de dólares, que son compañías que tienen fortunas mucho más grandes que la economía de muchísimos países, y que eso viene y que va a venir en algún momento, no digo el año que viene, pero en algún momento va a venir una gran crisis. Primero todo eso se va a desinflar, va a haber recesión muy fuerte, y va a demostrar que, bueno, en gran medida esa prosperidad es ficticia. La prosperidad hay que verla en muchos aspectos y en gran medida con un instrumento muy simple, que son los ojos. Hay que caminar por las calles. ¿Estamos viendo más homeless o gente sin techo? Exacto. Sí, lo estamos viendo. No quiero decir que esa sea la única medida, porque a veces los ojos también tienen una mirada muy parcial, pero hay que combinar todos esos instrumentos. Estamos viendo más gente en las calles, estamos viendo gente menos preocupada por que no llega a fin de mes, estamos viendo más gente sin seguro de salud. Sí, por supuesto, millones de más sin seguro de salud. Todo lo que son coberturas, millones de gente más que no pueden ir a la universidad. Millones de gente más que se endeuda por comer o porque se enferma. ¿Estamos viendo? Sí, estamos viendo. Ahora, ¿qué dicen los números? Oh, fantástico, porque las aseguradoras, el otro día estaba haciendo cuentas, porque tuve un toque mínimo en la calle con otro auto, que aceleró, después paró, está en una parada, algo mínimo. No hubo absolutamente ni un rasguñón del otro auto, pero bueno, pongo el seguro a que le pague claro. Yo lo pegaría yo mismo esa parte, pero no importa. Y te das cuenta que el seguro, estuve haciendo números, son en los últimos 10 años, que no he tenido ni un toquecito en la calle, 20 años, el que paga un seguro está pagando decenas de miles de dólares en ese tiempo, y cuando tienes un pequeño golpecito te suben el premium, ¿no? o algo que... Es decir, 100, 200, 300 dólares que te cubren, y luego te suben un poquito lo que pagas mensualmente, anualmente. La es cuota, decir, es una mafia absoluta. Todos esos seguros, seguro de auto, seguros de casa, seguro de lo que quieras, porque acá todos hay que tener seguro, hasta para las termitas. Todo eso ha subido de una forma brutal. Y eso, ¿cómo se cuenta eso? Eso se cuenta como crecimiento económico. Claro. Crecimiento económico, pero ¿qué pasa con la gente? Hay que ver cómo está la gente, el salario. Si ustedes van a sitios que ajustan el dinero por inflación en dólares, acá lo tenemos en dólares, obviamente, tal vez allá en Uruguay en pesos, pero pueden hacerlo en dólares. Pueden ir a inflation, al just inflation, etcétera, y pueden darse cuenta, ponen el salario que tenían hace 10 o 20 años, ¿cuánto deberían estar ganando hoy? Es ridícula la diferencia. La gente no lo sabe. Yo a veces le comento y me dice, no me había dado cuenta de esto. Sí, porque es una erosión de tu ingreso tan lenta, y es un aumento de lo que tienes que pagar desde seguros hasta lo que sea tan lenta, pero mucho más acelerada, que no te das cuenta. Es una muerte lenta, y lo aplaudimos como que creció la economía, que la inflación está dominada. Por favor, hay que ver la imagen abuelo de pájaro, o la imagen general, antes de comprar esos numeritos. Sí,
Sí, la paradoja que por un lado vemos, porque cosas que ahora permiten mostrar las redes, ese tipo de cosas, cuadras y cuadras hemos visto, no sé si algunas son, incluso de Washington se veía cerca de la Casa Blanca, pero después en distintas ciudades, Los Ángeles, en fin, de gente viviendo en la calle, en carpas, y por otro lado sigue siendo ese país, Jorge, por el que miles y miles se ponen en juego la vida, intentando ingresar ahí a tener otra forma de vida, intentando tener trabajo, con todo el tema de la inmigración ilegal, llamada así, pese a esa realidad, ¿no? Sí, es horrenda y cada vez está peor. Yo recuerdo una vez tuve que ir a una convención en Filadelfia, obligado, tenía que hacerlo por mi trabajo. Estábamos en unos salones alfombrados ultra lujosos. Aquello era un abuso de lujo y espacio, etcétera. Salías de ese gran palacete en medio de Filadelfia, estaba nevando afuera, y abajo habían hileras de gente durmiendo como si fueran ataúdes directamente en cajas de cartón, etcétera, con olores insoportables, porque claro, ¿dónde van a ir al baño esa gente? Claro. Eso se ha ido agravando al mismo tiempo que el PBI, como decías anteriormente, ha saltado, claro, ha saltado en nominal, no es un PBI real. Eso y es aún más grave en las grandes ciudades. Ahora, ¿qué pasa con las grandes ciudades? Las grandes ciudades son lo que acá se llama azules, las ciudades de California, Los Ángeles, San Francisco, San Diego, etcétera, o Nueva York, Manhattan, etcétera. Ya sabemos lo que es, por ejemplo, en Manhattan, la degradación, especialmente en el metro, etcétera. ¿Cuál es la narrativa consoladora? Porque la narrativa y la política suelen ser simplemente un consuelo. Bueno, son estados azules, son estados izquierdistas. No son estados izquierdistas, son estados tan capitalistas como otros, nada más que están en un proceso ya de saturación, y la gente viene, por ejemplo, a estados más baratos y mejor organizados en este momento, porque hay más recursos como Florida, por ejemplo, o Texas, que son estados conservadores. Y esa es la explicación. Bueno, porque tenemos que ir más a la derecha entonces. Es la miopía que nos está suicidando. Y bueno, la gente en algún momento va a tener que reaccionar. En Nueva York lo están viendo, obviamente, por algo votaron a Mamdani. No es que sea la solución, pero sí que es un signo de que hay una percepción de que no vamos por el buen camino, que radicalizar lo que nos trajo hasta este punto no nos va a mejorar, y están eligiendo cambiar, y es lo que en los años o las décadas próximas es lo que vamos a ver. Es un fuerte, apenas uno de esos ejemplos comienza a funcionar más o menos, eso va a ser una ola. Va a ser una ola hacia la izquierda, y ahí sí, mucho más a la izquierda de lo que se dice hoy en día. Es un problema muy serio eso que estás mencionando, sin duda. ¿Por qué decís que se ve a la Florida, por ejemplo, como un estado mejor y que está en mejor situación que otros? Por una simple razón. Si tú ves los precios, por ejemplo, de las propiedades, pero no lo miras hoy, si lo miras en una ventana de unos 30 años más o menos, por la disponibilidad de espacio aquí en Florida o en Texas, por ejemplo, en los estados del sur básicamente, podemos agregar Georgia, incluso la trazada South Carolina del Sur o Mississippi, pero generalmente en los estados del sur. Florida es mucho más internacional, bueno, Texas tiene el petróleo, estos estados reciben subsidios federales que aportan estados clásicos grandes como Nueva York, que ahora es más chico que Florida, pero Nueva York y California. Esos estados subsidian al resto del país a través de impuestos. Acá no pagamos impuestos de estado, de estado no se pagan, igual que California, igual que Texas, perdón, se pagan impuestos federales. Entonces hay una serie de conveniencias para que los grandes capitales vengan, pero además no solo los grandes capitales, la gente, especialmente la jubilada, huye de la nieve del norte, Pensilvania. Nosotros hemos vivido ahí, es bastante difícil vivir, no solamente por el clima, no puedes ir a caminar, manejar es un peligro permanente, porque es como andar en barco, en un bote. Entonces viene para acá, se jubila, se trae toda la jubilación, consumen acá. No hay impuestos porque no es necesario, prácticamente los impuestos son del consumo, más los subsidios del Estado federal, etcétera. Y además por una razón de mercado inmobiliario, entre otras cosas. La tierra es más barata y eso sigue aumentando de precio. Las casas se han duplicado de precio en los últimos
pongámosle 5 años. ¿Por qué? Porque empezaron en un piso muy bajo. En Nueva York un apartamento minúsculo cuesta 3-4 veces más que una casa grande aquí en Florida. Esa distancia es natural por un tema de demanda. Ahora, como miles de personas del norte se están viniendo para acá, no de otros países, sino del norte de Estados Unidos, desde hace ya más de 10 años, se lo puede ver en el tráfico. A veces es insoportable manejar en avenidas que antes eran muy despejadas, y eso está aumentando los precios. Ahora, todo eso es dinero fresco, es como la inmigración. La migración es talento y sangre nueva fresca, sin ninguna inversión. Cosa que acá no lo entienden porque no tienen esa capacidad de entenderlo, obviamente. Si lo entendieran o quisieran entenderlo, actuarían de otra forma. Pero toda esa masa de gente que viene a Florida está trayendo dinero de la nada. Toda esa contribución que se hicieron en otros estados, vienen para acá, se consume acá, hay más dinero. Claro. Pero al mismo tiempo el costo de vida es más bajo. Todavía con la tendencia a la alta, porque repito, es un proceso del mercado capitalista natural y tradicional. Hubo una demanda menor, el costo de vida era mucho más bajo y obviamente la gente con más salarios más altos del norte vienen acá y dicen, oh, qué barato. Es como irse a México, mucha gente se está yendo a México, Estados Unidos, o qué baratos son los médicos acá, qué barato es esto y lo otro. Claro, si venís con un salario mayor o una jubilación mayor y necesitas menos para consumir, siempre te va a resultar mucho más barato. Eso tiende a cambiar progresivamente porque por el aumento de la demanda, de la demanda, la oferta se encarece, obviamente. Claro. Y para cerrar, así muy grueso, lo referente a la interna, aunque en este tema nos involucra a los países latinoamericanos particularmente, la política desplegada por Trump hacia los inmigrantes, precisamente que mencionabas, ¿qué balance hacer? ¿Le está funcionando en su objetivo de alguna manera o qué derivaciones, pasando raya, te parece importante dejar marcada cerrando este año sobre eso? Ahí hay como 3 aspectos. Uno, el aspecto humano, que ni siquiera vamos a discutir porque ya es bastante obvio. Otro, el aspecto económico, que todos esos inmigrantes que están siendo expulsados son trabajadores productivos, lo hemos dicho 1000 veces, son trabajadores productivos, no son simplemente inversores que meten su dinero en cualquier porquería que sea con tal de que le dé retorno. Están creando trabajo y servicio y aumentando la economía real, no ficticia. Es decir, nos estamos suicidando, estamos echando justamente a aquellos que realmente son productivos, desde la base de los servicios de los inmigrantes ilegales, como también incluso desde la pirámide, por ponerlo de una imagen, de trabajadores con habilidades especiales, es decir, con científicos, investigadores, lo que sea. Recordemos que un tercio de los premios Nobel de Estados Unidos son extranjeros, la mitad de las patentes son extranjeras, y eso se está demonizando y eliminando. En cuanto al aspecto político, es muy rentable. Estamos viviendo, y repito otra vez, una palestinización de Estados Unidos, de la población de Estados Unidos y del mundo, obviamente, que es lenta, igual que hablábamos de la inflación y del PBI, es lenta, progresiva, y la gente lo va aceptando de a poco. Estamos viviendo día tras día una situación de violación de todas las leyes, que es lo que necesita el poder. El poder escribe las leyes porque puede escribirlas, y de hecho las leyes reflejan el poder. Pero además, desde el punto de vista individual, el poder se siente y se disfruta rompiendo las leyes. Eso es básico de la psicología humana, y eso es lo que está haciendo no solamente el gobierno de Estados Unidos en muchos aspectos geopolíticos e internos, sino la misma gente que se siente parte de ese grupo MAGA o de ese grupo, entre comillas, en el poder, gente pobre incluso. Entonces, romper las leyes y ese rompimiento de leyes es un abierto revival o repetición de lo que era la Gestapo alemana. Es decir, gente enmascarada, sin identificación, secuestrando de una forma criminal que va contra todas las leyes humanas a gente de todo tipo. ¿Por qué? Por su aspecto racial, no existe la raza, pero digamos su aspecto étnico, por su acento del lenguaje. Eso es lo que estamos viendo, una brutal violación de los derechos civiles, pero también de los derechos humanos. Y nos estamos acostumbrando, por lo menos la mayoría de la población, y eso es muy
productivos desde el punto de vista político, no económico, que es un suicidio, desde el punto de vista político para mantener. Y la idea es gobernar aunque sea sobre las cenizas, y eso es lo que se está haciendo y se va a continuar siendo el año que viene. Ahí siempre que además vamos a tener unas elecciones muy importantes, donde el Partido Republicano va a perder. El Senado está en juego nada más que un tercio, entonces es muy difícil, pero es posible incluso que los demócratas ganen el Senado. Ya sabemos, demócratas y republicanos son más o menos la misma cosa, pero puede ser un comienzo de un temblor en esta situación en noviembre del año que viene, y después en 2017 un intento de impeachment, más desestabilización y mucho más radicalización de la violencia que estamos viendo en este momento, tipo Gestapo. Estos son, decías, lo de noviembre son elecciones legislativas que renuevan parte del Congreso, ¿no? Un tercio del Senado y todo la Cámara Baja, el House. La Cámara Baja va a ser de demócrata. Pero más importante que eso, va a haber que mirar algo. Yo estoy siguiendo a algunos políticos que podrían acentuar ese cambio, esa inflexión que produjo Mamdani, por ejemplo. Pero lo hacen desde dentro del Partido Demócrata, obviamente, porque ya vimos, nuestra amiga Jill Stein fracasó de nuevo tratando de hacerlo a través de un tercer partido, que eso es imposible dentro del sistema electoral de Estados Unidos. Jorge, te vamos a pedir hacer una pequeña pausa, pero para cerrar este capítulo que hemos hecho muy en general, por supuesto, pero esto de la inmigración, cada tanto creo que te hemos hecho esta pregunta no hay reacciones. Yo sé que a nivel de la justicia, bueno, Trump se maneja con los niveles más altos que puedan dar marcha atrás, intentos que se puedan dar a nivel, no sé, estadual, judiciales, o vos nos aclararás eso, pero a nivel de organizaciones de la sociedad civil, de los propios hispanos o inmigrantes, en fin, de los sectores que pueden sentirse más sensibilizados por esto, ¿no hay reacciones de una dimensión importante? Los hispanos, llamados hispanos, o esa dimensión norteamericana o los latinos, de Florida, en gran mayoría son trumpistas. Claro. Se sienten cola de león. El resto, probablemente una mayoría, está contra de esa situación, pero su poder es mínimo. Hay ciertas organizaciones, especialmente en California y en Nueva York, sí que hay organizaciones, e irán creciendo. El problema es que se ha demostrado que no solo las leyes, como decía, son expresión del poder, y la rompe el poder cuando quiere, sino que también los aparatos judiciales, sus decisiones son en gran mayoría simbólicas. Lo ha demostrado Trump. Cada vez que le han puesto una barrera, la ha prolongado en el tiempo, años incluso, usando el mismo aparato judicial, o simplemente diciendo: me interesa, no me importa. ¿Recuerdan aquello? Puedo matar a cualquiera en la Quinta Avenida y voy a ganar las elecciones. Lo dijo en el 2015, y eso es lo que se está poniendo en juego. Hay un fuerte aparato oscuro detrás, que ya sabemos, y que está pasando por encima. Es la palestinización de Estados Unidos también en ese aspecto. Recuerdan, podemos matar palestinos todos los que querramos. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, sí, ¿por qué no? Sí podemos. ¿Está contra las leyes internacionales humanas? Sí, está. ¿Qué nos importa? Pongamos una narrativa bonita. ¿Quién nos va a hacer algo, ¿no? Atacado, etcétera. Eso es lo que está ocurriendo acá. Cualquier narrativa de Trump justifica cualquier rompimiento de cualquier ley. Respiro un par de minutos y venimos con el capítulo de la política exterior de Estados Unidos cerrando este año, Jorge. Dale, Hernán. Último bloque con el profesor uruguayo, escritor Jorge Mahfoud desde Estados Unidos. Ustedes pueden enviar sus mensajes al 0993263381. Como siempre, también pueden dejarnos en el chat del streaming en directo de la 36 Radio Centenario. Jorge, entremos a la política exterior, mirando primero, por supuesto, a esto que vos mencionabas, que es Palestina, que tiene, por supuesto, como gobierno de punta a Israel, pero con Estados Unidos jugando un papel de respaldo. Uno miraba cifras
leyendo este fin de semana algunas de las cifras, la cantidad de dinero que Estados Unidos destina a Israel, que ha destinado particularmente en estos años, cifras de cientos de miles de millones de dólares que vienen incluso aprobadas desde gobiernos anteriores. Yo leía que Obama votó un presupuesto que es para Israel que iba hasta el año 2028, por ejemplo, cosas que a veces no se saben, y el peso que tiene el famoso lobby israelí en Estados Unidos, que no es algo abstracto, ¿no? Que a veces no dimensionamos desde acá cómo actúa y cómo incide para que Estados Unidos no afloje en ese apoyo a Israel, ¿no? Es una mafia que tiene muchas décadas. Lo dijo Netanyahu en los años 80, ustedes lo saben, lo tenemos controlado. Es una mafia. ¿Por qué es una mafia y van a saltar mucho? Basta ponerlo como ejemplo a cualquier otro país. Imagínense Uruguay o Argentina, o Uruguay que tiene un lobby argentino haciendo lo mismo. Y no me voy a extender, pero hagan el ejercicio intelectual de trasladar la situación. Históricamente, acá todos los congresistas, los presidentes, han sido electos si tenían el apoyo del AIPAC o el lobby israelí. Claro. Eso no hay discusión, ellos mismos en su página web presumieron muchas veces. Es más, cada vez que hubo en algún estado alguna candidata, recuerdo una, que se oponía al genocidio en Gaza, simplemente le dijeron, no nos importa el partido, pero vamos a apoyar tu adversario y va a ganar porque siempre ganan los que nosotros apoyamos. Eso no es ningún secreto. Claro, si uno lo dice, van a llover etiquetas para tratar de producir una muerte civil del crítico. Eso es clásico y típico, claro. Como a muchos no nos pueden torsionar con escándalos sexuales, entonces es más complicado o tratan de no dar visibilidad ni siquiera mencionándonos, y eso es lo que nos salva. Pero eso es muy común. También Washington da a Tel Aviv históricamente desde hace décadas le ha dado cientos de miles de millones de dólares. También se lo ha dado a Egipto, mucho menos obviamente, pero algunos gobiernos para controlar su política. Es la clásica donación que controla todo. En otros aspectos también se puede ver lo mismo. Eso está produciendo, y el genocidio en Gaza llevó a que el mundo se pusiera a estudiar historia. Eso se dieron cuenta, y por algo ese acuerdo de paz falso que hicieron, y muy efectivamente lograron bajar el nivel de protestas, y siguieron matando, no a la misma velocidad probablemente, claro, pero se siguió matando, pero desde una promoción diferente. Eso, el estudio de la gente de historia, de volver a historia y de cuestionar todo eso, puso muy, pero muy nervioso no solamente al lobby israelí en Estados Unidos, sino de todo el mundo, en Argentina, en Uruguay, muy nerviosos están. Ya se dan cuenta que etiquetar cualquier cosa de antisemitismo no les funciona. Se quebró eso. Se quebró, y además están haciendo ridículo, porque saben que han secuestrado el judaísmo, lo saben perfectamente. Han puesto el holocausto por delante de su propio genocidio. Todo eso se quebró, esa narrativa se quebró, y están tratando de recuperarla y seguir asustando gente. Funciona en algunos políticos, por ejemplo en Uruguay, no en todos, y va cada vez a funcionar menos. ¿Sí? Entonces, en el Partido Republicano, por ejemplo, muchos están cuestionando, incluso de la extrema derecha, exacto, incluso que irónicamente en todo el mundo, en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, la extrema derecha es pro-sionista. Es decir, y lo hemos dicho años atrás, que no les parece un poquito paradójico, entre comillas, que los pro-nazis en América Latina, en Europa y en Estados Unidos sean pro-Israel. ¿No les parece un poquitito paradójico, en el sentido de que es una contradicción aparente? No es contradictorio, es simplemente una contradicción aparente. En el Partido Republicano muchos se están preguntando cómo es posible, y por primera vez, cómo es posible que, por ejemplo, en Israel tengan educación gratis o estén con cobertura médica, y acá estamos sufriendo una tercermundilización, claro, cuando somos nosotros los que proveemos ese dinero. En realidad no es que lo proveemos, que lo canalizamos.
porque imprimimos el dinero y de algún lado sale ese valor, sale de países endeudados, de gente que trabaja acá y paga sus impuestos. Pero bueno, digamos, nosotros proveemos para simplificarlo. Es decir, ¿cómo es posible? Porque ese dinero no va a la gente, a los millones de personas que están, no solamente homeless, que es casi 1 millón, sino muchos otros millones que están pasando necesidades extremas laborales y básicas. ¿Por qué? Bueno, porque se trabaja, según esta nueva visión del partido, de un sector del Partido Republicano, estamos trabajando para Israel porque tenemos un lobby extranjero aquí en Estados Unidos. Y cada tanto aparecen rémoras. Recuerdo hace poco una de esas rémoras, un senador de Colombia. Vaya casualidad, ¿sí? Los latinos son... En Estados Unidos, no todos, pero si quieres encontrar un cipayo maestro, como decía Malcolm X, un negro de la casa, generalmente es un extranjero, o es de India o de América Latina, que le hace el trabajo sucio al amo, y proponía, por ejemplo, eliminar la doble ciudadanía. Porque él, claro, estaba en el Senado, es un colombiano desclasado, desnacionalizado. Y enseguida se cayó todo. ¿Por qué se cayó todo? Porque todo el lobby israelí tiene doble ciudadanía. Porque muchos de los, incluso legisladores y muchos de los grandes empresarios y grandes CEOs, como de Palantir, de toda esa mafia tecnofeudal en Estados Unidos, la mayoría de ellos tienen doble ciudadanía también. Claro. Entonces todo eso se cayó casi automáticamente. Y eso es en gran medida no solamente los lobbies, sino a través de esas grandes corporaciones que manejan toda la información llamada de seguridad, que incluso hay en Uruguay también. Están los políticos y payos firmando acuerdos de seguridad. ¿Cómo puedes tener una nación, un acuerdo de seguridad a través de un sistema extranjero? Eso está en la tapa del libro. No se sostiene, pero bueno, siempre vas a encontrar y comprar, si no con dinero, de forma emocional, cipayos, entreguistas que en nombre de la independencia, la seguridad y agréguele el honor si quieren, van a entregar los países. Eso es lo que están haciendo en muchas partes. Palantir y muchos otros grandes conglomerados tecnológicos en la asociación de la CIA con el Mossad están canalizando no su dinero, nuestro dinero, para controlar, para recabar toda la información en Estados Unidos, que eso está probado, y como en el resto del mundo, a través de todos los sistemas posibles, de la inteligencia artificial hasta las tecnologías más tradicionales de recolección de datos. Eso no es solamente un lobby, eso es parte de la misma vieja mafia, que luego dicen, bueno, son exitosos hombres de negocios que crearon todo de la nada en un garage. Mentira absoluta. Claro. No lo crearon nada del garage. Todo fue creado antes, ellos lo secuestraron. ¿Y cómo lo secuestraron? Muchos de ellos, y esto está probado, a través de fuertes inversiones de agencias secretas. Eso no es secreto. Eso se sabe. Y el vicepresidente de Estados Unidos, Vance, es uno de esos títeres que subió al poder de la nada, con un libro mentiroso, a través de todo ese poder económico, y no solamente económico, sino tecnológico de gran hermano que existe actualmente. Bien, Jorge, nos quedan pocos minutos, estamos a las 10 menos cuarto acá. Por lo menos un redondeo, porque el tema lo vamos a seguir, pero estamos cerrando el año con la inquietud de lo que Estados Unidos puede hacer sobre Venezuela, de lo que ya viene haciendo en la zona, en el Caribe, alguna acción en el Pacífico, pero menos. Y con esa amenaza latente de Donald Trump, en el marco de algo que hemos hablado poco contigo, que desarrollaremos en enero, si estás de acuerdo, de esa estrategia de seguridad nacional, ¿no? De esa actualización doctrinaria que ha hecho Trump, que se dio a conocer en noviembre, y que habla de un Estados Unidos que se vuelve a concentrar para recobrar fuerzas, digamos, en controlar acá su famoso patio trasero. Sí, es que mucho se parece a un manotazo de ahogado, pero en el contexto general histórico del siglo XXI. Pero también recordemos que se parece muchísimo a las ideas de mi espacio vital o nuestro espacio vital de Adolf Hitler, que se expandía, tenía que tomar este o aquel país por un tema de razón de espacio vital. Pero qué casualidad que el espacio vital de Trump incluye Groenlandia,
con minerales que necesita. Incluye Venezuela, con la mayor reserva de oro del mundo, justo, no por casualidad, un dato muy simple, para el 2027 Estados Unidos en este momento es uno de los mayores productores y consumidores del mundo, el mayor productor y consumidor, especialmente recuerdan hace 15, 20 años a través del fracking, pero esos recursos se están agotando. Para el año 2027 va a haber un descenso progresivo de la extracción de petróleo y el consumo no puede bajar, al contrario, debería subir para mantener la retórica y la idea de progreso, etcétera, más allá de la contaminación. Entonces, eso es parte del diseño geopolítico de tomar. Ahora, ¿qué más fácil que comprar ese oro a Venezuela? Pero comprar en Venezuela, y además que solamente es legal, según el matón del barrio, que Chevron pueda extraer petróleo y lo está extrayendo de Venezuela. Todos los demás países no pueden, porque eso es todo tan obvio que necesita comentario. Eso acompañado, para compararlo con el caso del nazismo de los años 30, con una retórica abiertamente machista del hombre dominante y racial, que se refleja en la expulsión de inmigrantes, etcétera, que, como decía anteriormente, es un suicidio económico, pero es un gran negocio político, emocional, es decir, limpiar y generar odio y que es lo que va a mantener a esa élite en el poder. De otra forma se derrumba todo. Entonces, y agreguémosle todo la extorsión a través de la lista Epstein. Están todos involucrados, y eso también es otro agregado. Hasta que toda esa clase política no se muera, no estoy proponiendo nada malo, sino que una realidad que desaparezca y que haya un fuerte cimbronazo geopolítico, y acá en Estados Unidos hace un fuerte cambio político, vamos a seguir con la vieja práctica de asaltar las tierras de los indios y culparlos por su salvajismo. Claro. Esa práctica de hace 200, 300 años. Vamos a seguir hasta que no aparezca ese cimbronazo, que sé que estamos sin tiempo y podemos desarrollarlo con más calma y tiempo en otro momento. Pero básicamente es eso lo que está ocurriendo, y hay mucha gente, como decía anteriormente, en Estados Unidos, que está contra de eso. Repito, en ciertas encuestas el 70% de estadounidenses estaban en contra de una invasión, a cualquier tipo de intervención en Venezuela, cuando los latinoamericanos apenas llegaban a un 40% en contra. Para decirlo en pocas palabras, para cerrar, Jorge, la posibilidad de un ataque a Venezuela por tierra, o de un ataque concreto militar a Venezuela, no hay que descartarla, ¿verdad? No hay que descartarla, pero Trump sabe, bueno, no sé si Trump sabe, pero quienes manejan la política exterior saben que todas las intervenciones por tierra de Estados Unidos, si miramos incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, incluida la Segunda Guerra Mundial, han sido fracasos. Lo del desembarco de Lombardía, etcétera, pero es cuando los soviéticos ya habían reaccionado, habían movido la frontera dentro de Rusia hasta Alemania, y dijeron, bueno, este es nuestro momento de no dejar que sean ellos los únicos ganadores. Eso fue vendido, pero si miramos luego Corea, por ejemplo, Japón, antes de las bombas atómicas, sufrió una destrucción aún mayor, por bombardeos. Corea, 80% destruida. Vietnam, un fracaso total por tierra. Afganistán, un fracaso no para los negocios, pero desde el punto de vista militar por tierra. Irak, súmale lo que sea. Todas las intervenciones por tierra de Estados Unidos han sido, excepto en Granada, en el año 1983, fracasos. Entonces, lo que están evitando eso, como un congresista de Estados Unidos dijo, ¿qué quieren? ¿Un Afganistán acá al lado nuestro? Claro. Porque básicamente es lo que va a ocurrir. Una invasión hipotética. Invaden, declaran victoria, porque la invasión siempre son bombardeos, ataques rápidos, y parece victoria total. Tal vez, en el mejor de los casos, para ellos, un puppet, una marioneta en el gobierno, imaginemos María Corina Machado, y luego la resistencia y una afganistanización, una vietnamización de Venezuela, que va a traer terribles costos de vidas y económicos para la región y para Estados Unidos. Eso es lo que es lo que está frenando en este momento una invasión directa. Pero Trump va a intentar hacer
su negocio a través de luego tal vez una negociación con Maduro con precios más favorables. ¿Quién sabe? El caso de Trump es imposible prever nada. Exacto. Porque eso es altamente imprevisible, pero básicamente ese es su límite. Es la historia que demuestra que las invasiones por tierra han sido a la larga brutales fracasos y heridas para Estados Unidos. Jorge Mahfoud, muchas gracias por este rato, cerrando el año, lo mejor para vos en el 2026 que se viene, que podamos seguir conversando contigo y bueno, y recibiéndote cada tanto por acá en estudios. Una alegría poder haber contado contigo a lo largo de este año. Un gran abrazo, Jorge, y que nos encontremos en enero ya en el próximo año. Igual para ustedes, Hernán, y para todo tu equipo ahí, Ángeles, Blanca, toda tu gente ahí. Muy bien, abrazo grande y hasta pronto. Feliz año. Abrazo para ustedes también, gracias.